Hola a todos. Hoy, como veis, tenemos un invitado súper especial, Crow, que es también administrador del culto de papel como yo y que le hemos conseguido engañar para que le hagamos una entrevista en directo. Em, Engañar, dice. bueno, medio engañar porque como veis, pues no es que nos vaya a mostrar su rostro, pero por lo menos podremos gozar de él en directo para que nos hable un poquito de sus dos obras, de Kurogami Volumen 1 y Kurogami Volumen 2, que Exacto. terminé de leer hace poquito. Entonces, hola Crow, Hola, Eran, ¿cómo estás? muy bien, con muchas ganas de hacer esta entrevista. Y eso que hemos empezado tarde por mi culpa, como siempre, pero muchas gracias Detalles por... técnicos, es lo que siempre pasa. sí, es lo malo de los directos. Pero ya que te tengo aquí y que no vas a poder escaparte durante la siguiente media hora, más o menos, Uf. em, cuéntame un poquito, a ver, ¿cómo empezó Kurogami? Porque esta es tu primera obra, ¿no? No exactamente. Ah, ¿hay otra? De- o sea, no una obra como tal, sino pequeños cuentos. No sé si te habré mencionado alguna vez que a No. mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho el terror, lo que es especialmente terror cósmico. Así que hubo un momento en el que me gustaba escribir pequeñas cositas, sobre todo basándome en sueños que yo podía llegar a tener, que tampoco consideraría historias o relatos, pero fue mi primer acercamiento a lo que es escribir algo como tal. Ajá. Qué interesante. ¿Y esos cuentos no se pueden ver en ningún lado? ¿No podemos llegar a leerlos? Por desgracia, no. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Desaparecieron? O sea, algunos los tenía escrito a mano en cuadernitos y bueno, con los años esos cuadernos se perdieron y no tengo idea de dónde están. Ahora que lo dices, Kurogami empieza como con un tono, bueno, el primer capítulo es bestial, ¿vale? El primer capítulo sí que es muy duro, pero luego empieza con un tono así como muy suave, muy de anime, muy manga, en plan de, pues, está por aquí una persona y le ocurren cosas y de repente está intentando pescar un pez y falla, pero luego se vuelve oscuro, muy oscuro, así que supongo que tu influencia viene precisamente de ahí, ¿no? Más o menos, podría decirse. Ujú. Sí, también, al menos en lo personal, considero que hay ciertos momentos de suspenso que puedo narrar de buena manera y me han dicho algunas veces, se nota que alguna vez escribiste terror y eso me hace sentir bien, la verdad. ¿Te gusta? ¿Te gusta que te Sí, digan que has escrito terror bien? Yo es algo con el que con lo que lidio, ¿no? Porque al final, pues me dicen también que no se me da del todo mal el terror o lo oscuro, pero no es algo que yo realmente esté buscando. Entonces, en mi caso me preocupa. En el tuyo es de admirar. imagínate si realmente lo buscaras, las Uf, cosas que podrías hacer. pues sí. Vale, quiero centrarme primero en Kurogami 1, volumen 1. Está muy bien, el libro 1 está muy bien, pero comparado con el 2 es más suave, al menos a mi gusto, es mucho más suave. Es en el cual conocemos a los personajes, a Renku, por supuesto, que es Kurogami, y a Kuroka, el mejor personaje de la historia, La y protagonista la para algunas protagonista personas. realmente, sí, correcto. Y, y luego sabemos, porque nos lo has dicho ya alguna vez en el pasado, que tienes planeado incluso 5 volúmenes en total, ¿no? ¿Es así? Tengo, una- tengo un estimado de 5 volúmenes, sí, para la historia principal, ¿Y ya del tienes los cual 5 perfilados? tengo los 5 ideados con lo que van a pasar, cómo comienzan y cómo terminan. Así Ajá. que básicamente el final de toda la historia ya está planeado desde prácticamente el principio. ¿Podrías spoilearnos ya? ¿Podrías Pod- decirnos ya las cosas? Podría hacerlo, pero no lo haré. Vale, apuntado entonces. Como no llegue vivo Henry, ya sabes que tú y yo vamos a tener un problema, ¿verdad? Sí, lo sé. Vale, de acuerdo, me gusta que lo sepas. Hablando sobre eso, ya sabemos que está todo planeado. ¿Episodio rojo es parte de los 5 o es No, fuera de los 5? yo lo consideraría un sexto volumen, incluso. Que es una precuela realmente. Es la precuela absoluta, así, bueno, tú que has leído el primer volumen, el segundo volumen, Ujú. ya sabes de forma superficial todos los acontecimientos que han Sí, influido en la vida de Renku, todos los detalles puntuales o más importantes que él ha tenido en su vida antes de que empezara la historia. ajá. Todos esos detalles
están en el episodio rojo y son narrados más profundamente. No es tratado de una forma superficial, es prácticamente todo lo que sucedió antes. Vale, pero es una novela también larga, corta. Realmente es que no me ha quedado muy claro, porque al principio pensé, va, serán dos, tres episodios, pero a medida que vas leyendo ves que vas profundizando en pues, personajes que no esperábamos. Sí es, el episodio rojo tiene una consideración de ser bastante larga. Yo diría que más o menos la misma duración que el volumen 2, que fueron 35 capítulos, si no me equivoco. 35 capítulos, vale, entonces sí, descaradamente es un sexto tomo. Sí, muy descaradamente. Vale. Eh, Incluso ver, muchas veces incluso muchas veces me puse en duda si realmente escribirlo o no, por eso mismo. Aparte, yo en lo personal tengo cierto recelo con lo que son las precuelas. ¿y Así eso? que, sí, así que era un poco extraño que yo mismo hiciera una. Hombre, a mí me parece muy interesante porque sí que al final del segundo tomo más o menos ya sabemos qué es lo que ocurrió, pero nos quedamos con incógnitas de pues, es demasiado superficial. Aunque sí que te haces una idea de lo que puede estar pasando, pues por ejemplo las motivaciones de ella, vamos a dejarlo en ella, no quedan del todo claras. Ujú. Así que este nuevo libro, sabes que estoy tardando porque yo soy tardona, pero yo lo voy a leer Sí. con muchas ganas además. Vale. Hemos hablado de que lo tienes todo planeado. Vamos a hablar un poquito de tus influencias. No solo sobre el tema de si es cierto manga o cierto libro el que te ha llevado hasta aquí, sino sobre en qué te basas, por ejemplo, los edificios, las costumbres, que son claramente asiáticas, yo creo que incluso japonesas podríamos decir. Pero la Ujú. ropa, por ejemplo, cuando te lo pregunté me dijiste que era más europea. Sí, es que el mundo de Kurogami yo lo tengo pensado de cierta forma. Es un continente con 4 zonas específicas, Ujú. que son claro, norte, sur, este, oeste. Y cada zona está un poco basada en zonas del mundo real. Lo que sería el norte un poco más escandinavo, lo que son Ah, vale, o sea, incluso metes más. diferentes culturas dentro de lo que es tu mapa mental, ¿no? Claro, en el este están las culturas más asiáticas, especialmente más japonesas. El sur está un poco inspirado en lo que son más pueblos africanos, de hecho lo he mencionado antes, todo este conflicto con el sur y cómo fue tratada la gente, lo mencioné en algún Sí, momento, sí, muy por sí, encima, pero sí, cuando hablas, por ejemplo, de cuando Renku quiere visitar zonas. o cuando Shenli habla de que él fue un veterano de guerra en la guerra contra el sur, no sé si recuerdas eso. No, ahora mismo no. Es que estoy más centrada en Boom. Entiendo. ¿Y entonces Bueno, el y claro, oeste? ¿El oeste y sería? el oeste está inspirado más en lo que es sería un contexto más medieval europeo. Ujú. Y el primer volumen al menos, las cosas que suceden son en esa zona. Lo que pasa Sí, es que el continente está regido por un propio imperio, el Imperio del Norte. sí. Sí, así que ya lo que eran países, ahora más que nada son como ciudades o virreinatos, por así decirlo. Ajá, Y vale. ha habido un cruce, y ha habido un cruce enorme entre culturas. Por eso hay gente, por eso se puede notar como mezcla de nombres, de culturas, de Sí, costumbres, en lugares que quizás no correspondería. sí, de hecho hay detalles que a mí me gustaron mucho, pues como el tema de los apellidos para los nobles, que solamente los nobles pueden utilizarlos o normalmente únicamente los nobles los tienen, o el tema del Sí, color del pelo, que también está asociado precisamente a los nobles. claro. Y de hecho, en algún momento mencioné que en el oeste, donde sucede el primer volumen, claro, los nobles suelen tener colores de pelo más claros, quizá más rubios, más plateados o pelirrojos. Y la clase baja es como yo, de pelo negro, castaño. Los normales, los de abajo. Sí, sí, claro. Pero profundizando un poco más en lo que es la historia, en otros lugares, en Ujú. el norte, hay mucha gente más aria, así que no existe esta distinción tan clara Sí. físicamente entre nobles y plebeyos. ¿Podremos llegar a ver esas zonas en los siguientes volúmenes o es spoiler?
Se van a ver, eso creo Se que van sí a ver. puedo decirlo, se van a ver. Vale, perfecto. También me interesa saber si vamos a ver desde dentro la organización en la que Renko estuvo durante muchos años, los exterminadores. Erradicadores. Erradicadores, eso es. Claro, es algo a lo que poco a poco he ido profundizando Ujú. y bueno, en este tercer volumen que ya, En el episodio rojo supongo que sí que les vemos. Pero sí, fuera del episodio rojo, sí, a eso iba a llegar, en el volumen 3 que estoy escribiendo actualmente, que ya está publicándose, ujú. va a haber un poquito más de profundización en lo que es la propia orden de erradicadores, más Ajá. contacto, más Veremos detallitos, más personajes también. Aquel que así es, abandonamos en el volumen uno volverá. así Chan, es. chan, chan, chan. Y habrán otros que serán presentados. Bien, eso me gusta mucho. Volviendo de nuevo al tema del primer volumen. En el primer volumen es una toma de contacto, hemos dicho. En ese primer volumen, en el primer capítulo, el primero, o sea, el que es el empiece de todo, ya nos metes con entidades sobrenaturales de por medio. Entonces, Sí, a mí me sorprendió mucho porque a medida que avanzaba en la lectura, pues me daba cuenta de que no solo había dioses, entidades, sino también magia. Pero era especial, era extraña, no es algo habitual dentro del mundo. así es. De hecho, de hecho creo que lo he mencionado en algún momento, la magia como tal tiene ciertas características, porque no mucha gente tiene esta afinidad, que así lo llamo yo, afinidad a lo que son esta magia como tal. Sí, Sí, principalmente son las familias nobles las que, de hecho, gracias a esa afinidad, han podido llegar hasta donde están. o sea que es algo genético realmente. Podría decirse, podría decirse. Ujú. Y también lo trato de una forma en la que la magia, yo lo llamo magia elemental, en la que se basa en elementos de la naturaleza, como lo podría ser Renku, que tiene magia de fuego, o Kuroka, que utiliza magia de hielo. ¿Y Senri qué tipo de magia sería? Fuego también, Fuego también, solo que de una forma diferente, ¿no? sí, solo que a su propia manera. Claro, y este concepto de mago como tal, que ya se ha visto en la fantasía, que uno asocia, sigue existiendo en este mundo, pero es algo mucho más extraño, algo casi inexistente. Que es lo que vemos en el Como, volumen 2. exacto, porque las cosas que se ven ahí son cosas que Renko, a pesar de todo lo que ha vivido y todo lo que ha visto, sigue siendo desconocido para él y para todo el mundo prácticamente. Sí, incluso pues aparecen otros tipo de entidades, ¿no? Que resultan misteriosas. Es que no quiero hacer ningún spoiler, porque el volumen 2 es, de verdad, tenéis que leer, hay que leerlo. Es cine. Es cine, exacto. Oye, ¿Sabes qué más es? ahora que hablas de estas entidades como más demoníacas o divinas, Ujú. me haces pensar en una cosa que yo antes de Kurogami ya había planeado otra saga de fantasía, que de hecho todavía la tengo en stand-by, se está haciendo, Ajá, en la que el tema principal hablaba sobre fuerzas demoníacas, sobre un inframundo y todo esto. eso Y, pinta pero no muy podía, interesante. pero no me dejaba satisfecho porque el concepto de demonios que yo estaba haciendo no me convencía. Era casi como que en lugar de hacer demonios estaba haciendo personas que solo Hombre, llamaba demonios. las personas son en cierta manera también un poco demonios, así que No, claro podría... que sí, pero el concepto que yo asociaba más a lo demoníaco era quizá algo más espiritual, por Sí. así decirlo. Oye, pues ya me Y no me gustará ver convencía, eso. así que cambié este concepto de demonio a algo más que quizá no viene al caso, Cuenta. pero no, pero a lo que quiero llegar es que este concepto de demonio más espiritual o más onírico quizá, Sí, que yo no lograba hacer, que yo no sabía cómo plasmar en palabras, lo terminé haciendo en Kurogami, sin querer. te salió. A veces Sí, es cuando no curioso. estamos esforzándonos es cuando realmente nos salen las cosas, ¿verdad? Exacto. Esa era mi acotación. Pues yo volviendo al tema de lo que has dicho antes, de que es algo maravilloso, que es algo cine, es muy interesante, es el personaje de Kuroka.
Yo sé que Renku es el protagonista porque tiene todas las características de protagonista que ha sufrido mucho el pobre. En el Sí. segundo volumen es como para darle de leches, no voy a decir nada más. Pero la que va ganando protagonismo, la que realmente gusta a casi todos los lectores, yo creo que es Kuroka. Ella es la protagonista. Sabes que es curioso porque incluso si alguien me dijera que la considera a ella como protagonista y de forma no irónica, que lo diga totalmente en serio, yo diría, ¿sabes? Tienes bastantes fundamentos para decirlo porque a medida que avanza la historia, como tú dices, da la impresión de que es ella, es la historia de ella la que se está contando. De hecho, empieza con casi con el choque entre Renku y ella, y luego realmente lo que estamos viendo es su crecimiento. De Renku sabemos cosas, va saltando de uno a otro, pero realmente lo que nos interesa es el crecimiento de ella. ¿Sí? Y de hecho, es prácticamente incluso también la propia motivación de Renko, verla crecer Sí, y ayudarla a crecer. sí. Bueno, tú ya sabes que tengo también mi idea negativa sobre la forma en la que Renku trata a Kuroka, porque lo sabes, ¿verdad? Sí. Por supuesto. Un poco con condescendencia, un poco como si fuera una niña pequeña que no supiera nada del mundo, a pesar de que tienen una edad parecida. Ella es mayor, de hecho, Ella es mayor, fíjate, un año mayor. vale que él haya tenido mucha experiencia en la vida, pero la forma en la que la trata ya sabes que a mí no me convence. Es el motivo por el cual le querría dar el soplamocos en el segundo volumen. Nunca había escuchado eso. No, Soplamos. un sopapo al uso, pero tan grande que que te quita hasta los mocos. Te Oh, despeja buenísimo. del catarro de la gripe así muy rápido. No, De hecho, pero incluso las ilustraciones yo creo que tienen mucha más interés las de Kuroka que las de Renku. últimamente me he dado cuenta de que la dibujo más a ella que a él. Normal, es más bonita. Mira, Sí, hablando de aparte, eso, sí, sí. dime. No, que iba a decir que en un momento fue simplemente porque yo estaba intentando practicar lo que es musculatura en un cuerpo femenino, Ujú. dibujarlo. Que Sí. tú sabes que Kuroka es grande. ¿Grande quieres decir? En ¿De el- alta? no, en el sentido de que tiene músculo. Sí, sí. Tiene, Y se sí, tiene notan, hombros anchos, se una notan. espalda ancha, todo. Y claro, yo al principio eso me costaba mucho dibujarlo. Ahora creo que ya tiene más soltura, pero toda esta como costumbre de dibujar a Kuroka tan seguido partió desde ahí y ahora, bueno, no puedo parar. De hecho, las dos portadas que podemos ver aquí abajo corresponden también a ti. Tú eres el ilustrador de este volumen. Entonces, ¿tú Sí es. crees que en algún momento llegaremos a ver esto en tipo manga o así? ¿Sabes que de hecho, una de mis primeras ideas con lo que era Kurogami era no escribir una novela, sino dibujarla, hacer un manga. Ah. ¿Y El por qué se ha problema, deshecho? ¿Cuál es el problema? el problema es que cuando pensé en eso, mm, no dibujaba muy bien. Y segundo, es un trabajo demasiado pesado. Sí, hombre, es una implicación de años. No es lo mismo que ya cuesta bastante escribir un buen guión que no realizar Ujú. eso, que es desde cero todas las viñetas. Pero Claro, bueno, es me alegra demasiado. saber que te lo estás planteando para el futuro. Sí, en algún momento me lo planteé. Quizá ahora tendría más confianza de intentarlo, Ujú. pero quizá yo creo que primero lo primero sería terminar de escribir toda la historia. Sí, sí, yo también Ujú. creo que es importante. No porque vaya a influenciar realmente en la manera en la que dibujas, pero creo que te ayudará a ti mentalmente a saber cómo enfocar ciertos aspectos. ¿Sabes? De tus ilustraciones lo que más me llamó la atención al principio fue el que utilizaras el blanco y ¿Puedo negro. interrumpirte un poco? Sí. Tengo que sacarme esto. Claro, espera. Espera. Hemos tenido un face reveal. Ahí tenemos a Crow. Ahí, en este lado. Hola, hola, Ahora sí podemos ver a nuestro cuervito. Hola, cuervito. hola. ¿Eres la primera en ver mi cara? ¡Wow! ¡Qué ilusión!
Bueno, Ay, sí, me estaba ahogando. normal, si además estás medio constipado, es que mucho haces con atendernos. O sea, la constipación ya se me fue, pero el frío parece que... O sea, las temperaturas están subiendo esta semana. Y bueno, es lo que hay. ¿Quieres que me dé envidia, verdad? Que yo sigo aquí con mis 1 grados esta mañana. Eso me da envidia a mí. Te da envidia todo tuyo, hijo. Invitado Sí, estás a dame. venir acá. Intercambiamos lugares. Sí. Vale, retomando un tema de las ilustraciones. Lo que a mí más me emocionó cuando empezaste a dibujar a Renku y a Kuroka es que lo hacías en blanco y negro y utilizabas como mucho uno o dos colores, como para Sí. acentuar ciertas cosas. ¿Tiene algún motivo en especial ese uso? Va de la mano con lo que te dije recién, de que en algún momento Kurogami quiso hacer un manga. Así que como que me basé bastante en ese estilo de dibujo, lo que es usar paleta de grises y todo lo demás. Claro, No, porque no hay ningún otro motivo. claro, yo estoy pensando en los cómics actuales que son todos online y entonces tienen muchísimos colores, no tienen blancos y negros. Pero claro, es que tú estás pensando en los mangas japoneses que suelen ser eso, con tramado. Claro. Igual, ahora que lo mencionas últimamente, he tenido la idea de quizá hacer un cambio a Switch y Sí. empezar a subir las ilustraciones a color. Uh, Me va a gustar eso, seguro. Me va a gustar Sí. mucho. Bien, quería preguntarte también si tú estás pensando en la idea de publicarlo en físico. Eh, o sea, más que haberlo pensado, es algo que se me ha cruzado por la cabeza, por supuesto, Ujú. pero tampoco estoy tan convencido, bueno, tampoco estoy tan informado, que es una variable importante. Pero no lo sé, al menos actualmente no sé si imagino a Kurogami en físico. Tengo otras historias en mi cabeza que sí me gustaría apuntarlas a publicación, Ah, mira. pero Kurogami no tanto, y si me preguntas por qué, tampoco podría darte una respuesta clara, porque la historia me gusta, le tengo un aprecio enorme, onda ha sido muy significativa para mi vida, no es que le tenga poca confianza ni nada, pero no sé, hay algo que no me convence del todo, ¿sabes? Qué curioso. Ujú. ¿Crees que le hace falta algo? Porque yo, que he leído el volumen 1 y volumen 2, el volumen 1 te admito que igual es un poco más suave, quizás demasiado, pero el volumen 2 es redondo. Con suave, con suave, ¿a qué te refieres? Empieza muy suave, quiero decir que vas presentando a los personajes poco a poco, pero no vemos a dónde va a ir. Mm, El lector, mientras está leyendo, no sabe qué es lo que va a pasar. Y no sabe qué es lo que va a pasar respecto no a la historia, porque la historia al final pues podemos imaginarnos que pues no sé, que Kuroka se va a marchar de cierta casa, de que Renku va a acompañarla, pero no sabes cuál es la lucha, no sabes cuál va a ser el trasfondo, no sabes quién es el malo. Tiene que haber un malo y te cuesta lo ver hay. esas cosas. Te cuesta, te cuesta. Entonces, por eso digo que el uno es un poco más blandito en ese sentido. Mientras que en el Sí, 2 entiendo. lo sabemos, el objetivo sabemos cuál es clarísimo además. Entonces, por eso yo Sí, creo que lo disfruté más. sí, entiendo a qué te refieres. Igual, por una parte, es algo que fue un poco hecho adrede, Ajá, y por otra parte, siento que puede jugar un poco en contra. podría ser. Pero esto Sí, también, a ver, a porque, muchos nos ocurre. Al final, el Rincón, por ejemplo, adolece de que eso, te tiras 6 capítulos sin saber muy bien qué es lo que está pasando alrededor. claro, pero igual con tu prólogo ya uno ya sabe más o menos a dónde está, que esos pasos se están dirigiendo a un punto que ya conocemos. La cosa es ver cómo llegamos hasta allá. Y es cierto que Kurogami no hace eso en un principio. Y yo en un momento, cuando empecé a escribirlo, quise hacerlo de esa manera para intentar reflejar un poco lo que es el estado mental de Renko en ese momento, porque Sí, él en ese punto de su vida está perdido, no tiene un rumbo, no tiene claridad de qué hacer ni a dónde va a ir, simplemente está dejando que su vida fluya hasta que se acabe.
Ajá. Y bueno, tú sabes, poco a poco, con la llegada de cierto personaje, Sí, ese paradigma cambia y él obtiene una motivación y una meta, lo cual ya se ve mejor reflejado en el volumen 2. Esa era mi idea sobre el personaje, sí, pero al mismo tiempo, como te digo, me siento que puede jugar en contra, porque ya sabes, un lector que ve una historia en la que no tiene claro qué está pasando, correcto. puede ahuyentarlo. No sé si ahuyentarlo es la palabra, pero Sí, puede. que sí deje la lectura. Eso es, correcto. Ahí dame un momentito porque se me ha ido el vídeo. Ahora, te tengo, ya está. Ahí volviste. ¡Ah! No volvió, no volvió. Aquí Ah, hay cosas puestas. ¡Ah! Dame un momentito. Se ha vuelto tú loco tranqui, esto. tú tranqui, tú tranqui. Bueno, no pasa nada. ¿Transición? ¡Ya está! ¡Volvió! Lo que no sé es qué ha pasado con este otro, pero ahí estás de nuevo. Cosas que ocurren con el OBS. No pasa nada. Tecnología. Sí. Em, De hecho, tu primer capítulo ya te he dicho que es súper potente. Luego el segundo también lo es, porque presentamos a Renku de una manera además que es maravillosa, porque al final Renku defiende a cierta familia de un noble. Vemos cuáles van a ser sus motivaciones, sus intereses y su espíritu, ¿no? Vemos el espíritu de Renku en ese primer capítulo. Pero luego todo se Sí, es vuelve un como... poquito más despacio, un poquitín, ¿eh? Ah, sí, sí lo sé, sí lo entiendo. Sí. Y claro, son cosas que, como ya te digo, que estaban como planeadas de esa forma, pero a veces pienso, quizá fue demasiado. Hombre, siempre tienes tiempo de volver a mirarlo todo, pero yo estoy feliz con cómo acaba. De hecho, todo el arco, el segundo arco, porque yo creo que el libro está como partido en dos, ¿no? El Sí, segundo arco entero está muy bien descrito también. sí, a eso sí que le tengo Amor, amor. amor, aprecio. Vale, de hecho, es que yo creo que es la comparación, el comparar el libro uno con el volumen 2. Pero esto ocurre siempre en todas las sagas, ¿no? Que siempre decimos, ay, Harry Potter, el primer libro es mejor que el segundo, ¿no? A mí al menos me parece que la Cámara de los Secretos es un peñazo. No Sí, está a mí Hermione y igual. Hermione es Love. Ella también es Love. A Entonces, mí me encanta la Cámara de los Secretos y de hecho el punto de que no estuviera Hermione ajá, me... Hermione, ¿se dice ah, Hermione? ¿sí se pronuncia? Sí. No, Hermione. No, el hecho de que no estuviera para mí fue un punto a favor, que de hecho Sí. me gustó. No porque tenga algo en contra del personaje, ni mucho menos, Ujú. sino porque pone a Harry y a Ron en una situación en la que Se le están por aprecia su más a cuenta. partir de ahí, yo creo. O sea, claro, están por su cuenta. Ujú. Sí. Y eso creo que es lo que me va a pasar un poquito también en el tercero. Todavía no he empezado, recordemos. Pero después Al de aire. tenerme a Boom y tenerme a Senri en el segundo, como no aparezcan en el tercero, a Eran le va a dar algo. Le va a dar algo. Y no queremos que Directamente. a Eren le dé algo. No, pero de verdad, yo creo que es ese motivo principalmente, ¿no? Boom, ¿cómo nace? ¿Por qué nace Boom? Ahora que lo preguntas, haga paréntesis, para la gente que no sepa de qué hablamos. Boom, o sea, Shenley es un personaje del libro, un personaje importante, y Boom es un cuervo que es compañero de Shenley y Ujú. saluda. Hola. Dice, hola. Eh, eh, es educado. Es muy educado. Es el mejor Sí, personaje. aquí Es, hay una muestra de un parecido, se parecen, más o menos. también he metido a Bueno, un cuervito al lado tuyo. No lo has visto, pero te lo he metido. Así que han estado después todo lo el veré, rato viendo a Boom. después lo veré. Bueno, Sí. ¿cómo salió Boom? Creo que en algún momento te dije que Boom es de esas ideas que surgen casi a última hora y resultan teniendo un peso en la historia y en la trama, porque tú te habrás dado cuenta de que Boom no está ahí de relleno, él tiene su función en la historia. Es un protagonista más. O sea, no es solo el ser adorable, que lo es, sino que ejerce su trabajo bien. Claro, trabaja mejor que cierto protagonista. Eso seguro. Más, el doble o el triple.
Y bueno, como te digo, Boom es una idea que surgió a último momento. Y surgió cuando estaba terminando de maquetar lo que es el segundo volumen para empezar a... Ya había terminado de estructurar las secuencias para empezar a escribir y publicar. Y sentía que a Shenley le faltaba algo. Porque él ya tenía su apodo de erradicador, porque los erradicadores tienen apodos que son sus nombres, que son los nombres que ocupan, pierden sus nombres reales. Shenley tenía su nombre, lo conocen como Raven. Yo decía, pero ¿por qué? O sea, entiendo por qué tiene este nombre, yo sé por qué se lo di, tiene que ver con su propia estética, su propia personalidad, pero visualmente no necesita algo que lo Sí, grafique, ujú, que lo sí, ilustre. Y dije, ¿qué tal si le agrego un cuervo de mascota? pues maravillosa Así, idea. así nació Boom. ¿Y el nombre de Boom? ¡Ah! El nombre Pecata de Boom, minuta, bueno, pecata minuta. el nombre de Boom, claro. Shenley también es un piromántico, utiliza magia de fuego, pero él logró hacer una variación para hacer explosiones. De ahí viene el nombre de Boom. ¡Boom! Boom. Es que es maravilloso. Y Senri es también un antihéroe. Realmente es divertido porque queremos ver a Renku convertirse en el héroe de todos, ¿no? Un héroe bueno que no mata a nadie, que todo sabe perfectamente dónde está el bien y el mal. Y luego Senri es todo lo contrario, todo lo que odia a Renku. Sí, de hecho, lo dijiste muy bien. Shenley representa todo lo que Renku no quiere ser y todo lo que intenta escapar. Por eso se puede notar cierto roce entre ambos. Sí, sí, sí. Cierto Todo el choque de, rato, cierto continuamente choque de además. personalidades y de ideales. Pero también hay cierto amor, ¿no? Se le nota Por además muy supuesto. claramente. Hay cierto vínculo que ambos han formado, que de forma natural y de forma inconsciente incluso han podido desarrollar. Quizás no de la relación más sana que existe, Sí. pero claro, hay algo. Y de hecho, no, No, es spoiler. No. sí, sí, es que iba a decir cosas del volumen 2 que tú ya sabes, pero Sí. quizás no deberías No, decirlas no, no, aquí. no. Es parte del interés de leer el volumen 2. Esa relación que tienen entre ambos. ¿Cuándo va a explotar? Es que Sí, esa es la relación. el punto es que la relación entre Renko y Shenley, Ujú. entre, entre maestro y aprendiz, es algo que se va profundizando en lo que se fue profundizando en lo que es el volumen 2 y se puede apreciar. Eso quería decir. Bien, perfecto. Veamos. Otros malos que nos interesan. Crimson. 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 Crimson es un malo de película. Crimson es un desgraciado. Sí, sí. De hecho, uno de mis temores, que todavía no ha pasado, pero siento que podría pasar, Ajá. es que Crimson se convierta en ese tipo de villano que es, que es un no, no quiero decir una palabrota, pero que es un desgraciado, un maldito, Sí. pero que haya cierto público que lo tenga que lo tenga De idealizado, que se referencia, enamoren de él. claro. Sí, sí. Y Bueno, que se es que enamoren de él. totalmente. ¿Cómo no vas a enamorarte de un hombre que hace ciertas cosas? Es que no se puede, todo es spoiler. No puedo contar nada. Bueno, pero sin mucho spoiler, una cosa que yo quise puntualizar y creo que se pudo notar Ujú. es que al menos como escritor y dentro de la propia historia no intento para nada justificar ni normalizar todas las acciones que tuvo Crimson porque hizo cosas terribles. Sí, sí. O sea, Porque yo doy a entender sus motivos, ujú. pero eso es todo, dar a entender sus motivos, no una forma de que la gente lo perdone Empatice. porque Empatice con empatice. ellos, sí. O sea, eso es cierto. Al final, bueno, es que el final es tan glorioso. Pero el final en el cual pues conocemos por qué ha realizado todas estas historias, podrías decir pues que es la humanización del villano, pero no. O sea, escapa totalmente a la humanización. Lo único que hacemos es entenderlo, nada más. Claro, Mm. claro, porque hay una diferencia entre lo que es entender un villano y sus motivaciones y ya justificarlo, que Sí. son dos conceptos muy diferentes y mucha gente los confunde a veces. Bueno, como el, ¿cómo se llamaba este? El tipo gigantesco de Endgame, de los Avengers.
eh, Thanos. Thanos, ese, que también pues se le entendía, ¿no? Por qué lo estaba haciendo. Hasta cierto motivo sus motivaciones podrían incluso parecernos lógicas. Pero estaba Ujú. mal, todo el mundo lo sabía que Eh, estaba mal. Esa es la cosa y hay gente que lo defiende y que dice, Thanos tenía razón, incluso a día de Thanos hoy. tenía razón. No, yo creo se sienten bien los villanos. O sea, no solo has construido bien los personajes principales y los secundarios, sino que también podemos ver que detrás de los villanos hay historia. Y de hecho, ¿cómo se llama? En el episodio rojo, el villano que estás dejando entrever. El primer capítulo, tampoco estoy diciendo mucho, ¿vale? El primer capítulo es bestial también Vale, en vale. ese asunto. O sea, al final puedes llegar a entender, ¿no? El cómo ha caído en desgracia, el cómo... ¿Cómo ha caído? Claro. Ujú. Sí, es que de verdad todo es spoiler. Esto no es imposible. No hay manera. No, pero el episodio rojo trata eso, caída. Creo Sí, que ahí se puede dejar. ujú, caída. Muy bien. Pues veamos. Cuéntanos un poquito de qué va a ir el tercer volumen. Que hemos hablado del episodio rojo, de qué es lo que vamos a ver, pero no del tercer volumen. ¿Cuál es el nombre, por cierto? Que no me lo sé. No le pongo nombre. O sea, Kurogami volumen uno, 2 y 3. Sí, en un principio les di nombre cuando los empecé a publicar hace tiempo, porque creo que esto no lo mencioné. Debería mencionarlo. Cuenta. Kurugami es una historia que surgió hace muchos años, ya en mi adolescencia. Tenía alrededor de 13 o 14 años cuando recién empecé a formar las primeras ideas. Que bueno, como suele pasar, las primeras ideas son bastante diferentes al producto final. Pero solo que pasó, ya tenía una cuenta de Wattpad en el que estaba publicando. De hecho, ya había publicado el primer volumen completo. Y bueno, yo era otra persona, era un poco más inmaduro, no, un poco más juvenil, era un niño de 15 años, como Renku. Ujú. Y claro, después de releer esa versión que tenía y ver cómo había tratado la historia, yo pensé, esto no está bien. O sea, la historia estaba bien, lo que no estaba bien era la forma de contarla y la forma de tratar ciertas cosas. Ujú. Yo pensaba, la gente no se comporta así, la gente no reacciona así. Así que Entonces, bueno, el volumen uno tuvo cambios grandes, no en trama, sino en storytelling, en cómo se contaba la historia. Creo que eso igual pudo tener cierta influencia en que la primera mitad sea un poco más ligera que el podría resto ser, de la sí. historia. Ujú. Ujú. Y bueno, eso. Publiqué el primer volumen. Quise empezar el segundo, creo que lo empecé de hecho. Y por temas personales que ni siquiera recuerdo, cosas de la vida, empecé a dejar la plataforma de lado, todas las historias de lado. Al final dije, ¿sabes qué? Si no voy a continuar, entonces hasta acá se queda. Y Kurogami estuvo abandonado por muchos años, diría que casi 10 años, 10 años. Vale, o 9, ahora no me siento tan mal con la marca, ¿vale? casi 10 años estuvo abandonado el pobrecito, y... pero nunca abandonó mi cabeza. De hecho, muchas veces en las que tenía estos momentos de ocio, en los que tienes el tiempo libre, no haces nada, Ujú. volví a mi cabeza, volvía como a formar las historias en mi cabeza, a quizás solidificar un poco más las tramas de forma inconsciente, son cosas que uno hace, y me entretenía. Y llegué a cierto punto en el que dije, ¿sabes qué? Esta historia me gusta. Es una historia que ha significado mucho en mi vida a nivel personal. Me ha ayudado a crecer como persona. Y, y quiero contarla. La verdad es que todavía tengo esa espinilla en el zapato y, y quiero terminar de contarla, aunque nadie la lea. Quiero al menos quitarme ese peso de ¿Cómo que encima. nadie la lee? Hola, ¿yo qué soy? Eso es lo que pensaba en ese momento. Vale, de acuerdo. No, sí, no te lo tomes a mal. Y claro, empecé a publicarla de nuevo y desde cero. Onda tuvo Empecé a reescribir los capítulos casi por completo. Y bueno, pasó lo que pasó. Llegó Harunita, que por casualidad, que leyó la historia. Gracias a ella la conocí a ti. Gracias a ella entré al culto. Entré al culto, Sí, suena suena mal. muy mal, pero es que nuestro Discord en el que somos administradores se llama culto de papel. O sea, estamos Sí. haciendo un culto al papel.
No va nada Sí, más. así que, bueno, pero una cosa escaló a la otra y no sé, Ujú. siento que retomar la historia fue una muy buena decisión. Quizá una de las mejores decisiones que he tomado en los últimos tiempos. Sí, yo creo que merece la pena. Además, es una de esas historias, supongo que estaría en tu mente, ¿no? Hasta el momento en el que Sí, decides sacarla a la luz. Y ya, y ponerle punto final y poder tirar incluso para otras historias que llaman más tu atención, igual. sí, y es curioso Kurogami porque esta otra saga de fantasía que te mencioné antes Ujú. era la que yo quería escribir, la que yo quería centrar toda mi atención. Y Kurogami era una idea secundaria que tenía en la cabeza Ajá. y dije, ¿sabes qué? Estoy empezando a escribir. Esto me lo quiero tomar en serio. Esto otra, puedo divertirme un poco. Así que empecé con Kurogami como una forma de entrenamiento, por así decirlo. Has hecho muy bien. Muy, muy bien. La cosa, Además, la cosa es que me enamoré de esa historia. ¿cómo no enamorarte de Kuroka? De Boom, de Senri. Es que ¿cómo no enamorarte de esos tres? Yo haría un pack. Me los adoptaba a Un, todos. Es un que, pack. para mí el pack. ¿Por qué No, Wattpad? y... O sea, yo sé que al principio cuando todos empezamos a escribir lo hacemos un poquito en la intimidad, normalmente de la clase. Gracias, profesores aburridos que nos permiten escribir en las clases. Eso. Em, Gracias, Perurena. No, Bueno, pero la cuestión es esa. Por qué Wattpad de todas las plataformas? bueno, como ya te conté, empecé a escribir hace tiempo en lo que era Wattpad, que en ese momento Wattpad, no sé si era la única, no creo, pero era la plataforma por excelencia para escritores. Y yo en ese momento tampoco conocía otra, tampoco me quise dar el tiempo de investigar un poco más, yo solo quería escribir algo y ver si alguien lo leía. Así que dije, ok, vamos a darle la prueba. Ujú. Y muy bien, Y ¿no? bueno, Llegaste. supongo que sigo ahí, supongo que sigo ahí porque es lo que conozco, es lo que me es familiar. Ahora estoy intentando quizá expandirme un poco más a otras plataformas, Ujú. ilustrarme un poco más acerca de cómo funcionan, pero Wattpad es lo que conozco, así que diría que por eso sigo tan centrado ahí. Sí. Estaba yo pensando, ¿llegaste a retirar de Wattpad cuando te marchaste durante esos 10 años o lo dejaste allí? Creo, si no me equivoco, que lo dejé en borrador Lo dejaste y ya en nadie borrador. podía verlo. Sí, Vale. O sea, podías al menos haberte em, aprovechado de ese tiempo, de esos 10 años de gente que hubiera pasado por allí a leerte, pero no, lo no. tuviste que pasar a Imagina, borrador. no, imagínate alguien leía la historia, le gustaba, empezaba a leer hasta el final y decía la clásica situación de no ha publicado en 5 años y Sí, después me caía hate. normal, normal. Que es Sí, que mejor evitar eso. sí. No sé si quieres comentarnos algo más, alguna cosilla, algo. ¿Has hablado de una nueva serie? ¿Qué estás pensando? Sí, que bueno, terminando un poco con Kurogami, que me Ujú, preguntaste un poco qué tenía pensado para el volumen 3 ujú. y no lo respondí. Has hecho mutis por el foro. Vale, bien. Sí. Em, no sabría qué decirte sin, sin decir spoiler, sin decir demasiado spoiler, pero digamos que, a ver, al principio mencionamos un poco lo que son las distintas zonas del mapeado del mundo de Kurogami. En este tercer volumen vamos a conocer uno nuevo, que es Ujú. el norte. Vale. ¡Nieve! ¡Vas Sí, a tener nieve! sí. La cosa es que Magos de el fuego norte, con nieve. Ah, bueno. Sí, 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 sí. Ahora, acabo de entender ciertas cosas, ¿vale? la cosa es que en el norte está la capital imperial, que si has leído un poco de Kurugami sabrás que allá es el núcleo de todo lo malo que le pasó a Renko. Ujú. Sí, Todo su pasado está ligado a esa ciudad, a ese lugar frío donde casi no hay amaneceres soleados. curioso. Y es el lugar al que Renko va a volver, pero no por sí mismo, sino por Kuroka. Creo que eso es todo lo que puedo decir. Un preview del siguiente capítulo. Sí, un preview. Así que teniendo en cuenta todo eso, hay como salsitas que tocar en este Mm. tercer volumen. Y siento que va a impactar mucho.
Vale, lo que voy a estoy, hacer. estoy deseando llegar a eso, que lo sepas. Mucho, mucho, mucho. Sí, yo estoy esperando a ver qué opinas. Bueno, y hay algo que sí que realmente quiero saber también. ¿Cuál es la rutina de entrenamientos de Kuroka? Es que es tu físico ideal, ¿no? Sí, 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 totalmente, vamos. El de Bueno, Renku, bueno. Senri, 100%. Pero Kuroka, Kuroka. bueno, hay un detalle ahora que lo mencionas sobre la rutina de entrenamiento que ellos siguen, porque es algo que se toca bastante en lo que es la historia. Y es que muchas cosas que ellos hacen para entrenar me nutro bastante de lo que es la vida real y de cosas que yo mismo he hecho, quizás no tanto a ese nivel, pero que sí he hecho, lo que son las flexiones mañaneras o trabajar en barras para fortalecer el abdomen, que es una forma muy útil para toda la zona del core, que es el tronco, básicamente. Sí, 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 sí. Esa que yo jamás voy a ejercitar, esa. Y bueno, lo que son brazos, espalda, pecho, ah, Ujú. fundamentales para los golpes y también lo que son las piernas. Kuroka, bueno, todavía se ha dado a entender que tiene piernas fuertes. Ajá. Sí, porque, bueno, ya lo he mencionado y me baso bastante también lo que es, lo que podría ser boxeo, kickboxing o incluso jiu-jitsu iba a decir, jiu-jitsu, Jiu-jitsu, sí. jiu-jitsu. Ujú. Y bueno, la fuerza al menos, incluso para los puñetazos, parte de los pies, así que es fundamental tener piernas resistentes. Qué curioso. Bueno, Ujú. lo apuntaremos para el resto de cosas que no voy a realizar. No pasa nada, para eso vivo a través de los libros. Sí, eso, dato curioso, yo practico boxeo. Oh, y Así que puedo ganas. dar fe de todo, así que puedo dar fe de todo lo que he dicho. Vale, en el tema, por ejemplo, de las peleas, eso sí que debe de notarse, ¿no? Al final tu experiencia, igual que con el tema psicológico. Yo creo que también ahí se nota cuando desarrollas un personaje desde sus inicios. Ujú. Sí, aparte siento que estudiar lo que estudio me ha ayudado bastante a lo que es comprender lo que es las propias reacciones e interacciones entre personajes, tanto a nivel intrapersonal como, o sea, Ujú. intrapersonal Sí, como externo. Y es lo que te digo, cuando volví a leer Kurogami desde la versión que mi yo pasado había hecho, fue como, fue como, claro, darme cuenta de todas las cosas que hice hombre, mal, a gracias ver, a eso. es que cuando estamos escribiendo de niños yo creo que no llegamos a la madurez, ¿no? Al final de Sí, ese tipo de... también va con eso, con mi propia madurez y experiencias que he tenido en mi vida, que han ayudado como a entender mejor ciertas matices Ujú. y saber desarrollarlas mejor. Muy cierto. Oye, pues por mi parte yo ya no tengo más preguntas, pero de verdad, cuéntanos cualquier otra cosa que se te ocurra. Por ejemplo, ¿por qué te Eh, llamas Crow? no hay una razón específica, o sea, a mí me gustan los cuervos. Estéticamente, toda la estética un poco más gótica y victoriana siempre me ha gustado. Ujú. Creo que se puede notar quizá en la forma en la que trato ciertas cosas y quizá en el diseño de ciertas cosas. Por ejemplo, la portada del volumen rojo, yo siento que del episodio rojo. Sí. Y eso lo hice de forma inconsciente, sin darme cuenta, me teñí bastante de lo que es, de hecho, la estética de un videojuego llamado Bloodborne. Ah, y de Lo hice sin darme... hecho, el tercer Mm, volumen también tiene una estética de arte, ¿no? Tiene como basado en... sí, y la portada del tercer volumen está basada en una escultura, se llama La Defensa, si no me equivoco. Ajá. No me acuerdo si es La Defensa o La Última Defensa. Que está, de hecho, acá en Chile, en Viña del Mar, hay una réplica de la estatua Ah, que mira. está abierta al público, se puede ver. Y claro, yo paso todos los días frente a eso, la veo, y yo ya conocía más o menos la historia sobre un soldado caído que es resguardado por un ángel, por una figura femenina Ajá. en su última batalla. Y yo dije, me gusta ese concepto de alguien que te está protegiendo, así.
Es una idea mental poderosa, el ángel guardián o una persona Sí, que realmente te saca del infierno, ¿no? sí, y con protegerte no me refiero a salvar tu vida, porque no va estrictamente ligado a eso, sino a resguardar tu alma, a darte a entender de que lo has hecho bien. Así, al menos así es como yo interpreto esa estatua. Y dije, me gusta la estética, me gusta cómo se ve, quiero usarla. Pues está quedado súper chula. No tengo aquí la copia del volumen 3 para enseñaros, pero de verdad en el perfil de Crow, en Wattpad, tenéis todos sus volúmenes, incluido esa precuela que podríamos contarla como el 0.5 del Kurogami. Podría ser. Volumen 0, volumen 0,5. Entonces, os animo de verdad a visitar su perfil y a conocer en persona a estos personajes de los que hemos estado hablando y de esta historia que realmente es fantástica. Sobre todo Kuroka. Kuroka. Y boom. Y Senri. Oh, mi Senri. Y a Renku lo dejas de lado. Ronku, lo siento, pero no. O se me. O... Es que no puedo decir nada, pero o en el tercero se porta mejor o Pensé que ya lo habías perdonado. casi. Bueno, casi. Le perdoné casi. Pero hay un resquicio ahí. Es que no me has dado tiempo. Bueno, hay tiempo para todo todavía. Pues sí. Y, sí, y quizá para cerrar, Ujú. ya que hablamos de Kurugami y todo, em, nada, pues podría decir un poco más acerca de, bueno, me gusta el terror, como ya lo mencioné. Estoy últimamente pensando en volver a escribir cuentos, Oh. porque había escrito un par de cuentos, de hecho, algo bastante trágico, es que tenía un cuento que escribí en Word, Ujú. un poco basándome en lo que es un terror incluso más onírico, más cósmico, como es lo que me gusta a mí. Vale. Y se lo mostré a un par de personas, a un par de amigos y a mi hermano que sabe bastante de editoría y todo, está estudiando para eso. Y, y todas las reacciones eran de hermano, ¿qué es esto? ¿Qué acabas de hacer? Me cagué viendo esto. Eso me hizo sentir muy bien. El problema es que en un momento tuve que cambiar de computador y al entrar a mi perfil de Windows, todo se traspasó, menos, menos ese archivo. Pero bueno, se lo has enviado a tu hermano y el resto de personas tienen que tener una copia. Si es que se los mandé hace tantos años que Diles incluso que busquen, que le pregunté a rebusquen. a un par de personas y ya no hay forma de recuperarlo. Ay, bueno, ¿y te Y de da hecho miedo no fue ese volver a evento, escribirlo? Tienes que acordarte de lo que escribiste. fue ese evento canónico el que me hizo dejar un poco estos cuentos. Y de hecho he pensado muchas veces en volver a escribirlo, pero siento que no puedo. No, Siento que, venga, no, tienes que siento que escribir uno. Tengo que leer uno de los tuyos. no, claro, pero siento que tengo que avanzar y dejar de pensar en este cuento en específico. Ya, ya. Y bueno, siguiendo esa rama, también me gusta escribir, o sea, también me gustaría escribir un poco más de quizá, no sé cuál sería la palabra o el concepto preciso para mencionarlo, pero un poco más de terror realista, por así decirlo. Sí. De hecho, tengo dos, bueno, una más o menos realista, otra un poco más fantasiosa, pero dos novelas un poco de suspenso que me gustaría llegar a escribir, que de hecho están basadas en sueños que tuve en algún Ah, momento. mira, qué Sí, muchas bueno. ideas salen de ahí, al menos en mi caso. Sí, no, en el mío tengo un diario de sueños y la mitad de las cosas que escribo son de eso. O sea, gracias mi subconsciente onírico por darme estas maravillosas ideas. ¿Y sueñas con Shenley? Con Senri, no. Senri, sueño pero despierta. Ah, vale. Así que Eran es la fan número uno de Shenley. Totalmente. Empezando porque tiene el pelo azul. Señores, o sea, ¿qué más necesito yo para que me enamore a alguien? Eso fue Y todo, de hecho. eso fue todo, sí. Fue verle y decir, uy, pues no está tan mal. No está tan mal. Es No que es me un da mucha risa. cabronazo. Es que me da mucha risa que presenta a Shenley y sigo mostrándolo como un personaje con conductas bastante cuestionables. Sí. Y tú fuiste la primera en poner un pero y en decir así como, a ver, ¿tú qué te traes? ¿Qué te pasa? No sé qué. Ay, Fue guapetón. verlo, Cuéntamelo, fue venga. verlo y fue verlo y fue decir, yo puedo arreglarlo.
Oh, Dios, qué vergüenza. Voy a poner tu cara solo para esconder la mía. Pero Pero no te sí, culpo, al menos en lo personal, tengo que decir, Shenley es quizá mi personaje favorito y el que más he disfrutado porque escribir. es Eh, real, es un personaje real. O sea, está Es un roto, personaje muy ujú, roto, pero se puede arreglar con un poco de celo. es un personaje gris, a mí me gusta tratarlo así, Ujú. y está en la cuerda floja, y hay un detalle que me gustaría decir que creo que no puedo decirte. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Cuéntame. No, me refiero a que no sé si puedo decirte porque podría ser un poquito Spoiler. spoiler, quizá, Ah, quizá. jolines. Pero digamos que hay cierta dualidad entre Renku y Shenri, porque, como ya mencioné antes, Renku ve a Shenri como todo lo que él no quiere llegar a ser, Ujú. pero Shenri ve a Renku como todo lo que él pudo llegar a ser. Bueno, se nota un poquito, ¿no? En esos momentos en los cuales recuerda o ve reflejado en Renku, en Ujú. ese niño, ¿no? Que no sabemos quién es, no Sí, sabemos qué le ha pasado, pero se ve que ahí hay algo. sí, por eso la dinámica entre los dos es una que me ha gustado bastante y también la propia psique de Shenri, como la voy trabajando, que me ha dejado bastante satisfecho. Uh, uh, es que me Sí, gustan así que estas. sí. Y yo esperaba que la gente se encariñara con él, no me esperaba que lo hicieran tan rápido. Bueno, pues tengo el honor entonces de ser la fan número uno de Senri. Sí, Tengo hasta un dibujo de él que es mío. Me han dicho que me lo regalan, así que es mío. cierto, cierto, ese fui yo. Ese fuiste tú, sí. Bueno, pues nada, solo me queda agradecerte el que me hayas, pues eso, accedido a dar esta entrevista y mostrar tu cara, que yo tengo la exclusividad. Voy a pasar a los anales Sí, de la no, historia como la persona que le quitó la cara, o sea, la cara no, la careta a este no, maravilloso autor que es nuestro Crow. sí, pueden verme así todavía si quieren. Trasladen la cara con Photoshop. Igual, igual nos parecemos, ¿no? Un poquito. Sí, yo te veo muy parecido, sí. Sí, ¿por qué no? Y claro, yo ya había visto lo que habías hecho antes y vi que algunas personas como el profe mostraron su cara y yo dije, Ujú. no puedo Uy, ser el único que no. Si yo, bueno, estuve de acuerdo en usar esto, ujú. pero sabía que no iba a durar toda la entrevista con ella puesta. Media hora con eso tiene que ser un suplicio. No, sofocante. Ay, pobre. Bueno, pues nada, me alegro mucho de verdad que esto y te agradezco también que hayas escrito Kurogami, porque yo lo he disfrutado muchísimo realmente. Y además he aprendido contigo, así que muy agradecida. Sí, yo como te digo, siento que ha sido una experiencia bastante bonita ver Kurugami como un proyecto casi secundario, así como algo que para pasar el tiempo y ver Ujú. cómo va creciendo hasta convertirse en algo que me gusta, algo de lo que me estoy encariñando bastante. Sí, Y ver cómo los propios personajes cobran vida y empiezan prácticamente a contar sus propias historias, casi sin la intervención del autor. correcto. Es un sentimiento muy bonito ver que ellos están haciendo su historia y yo solo la estoy contando. Sí, tú eres el altavoz, tú no tienes realmente control sobre su vida o sus decisiones. Exacto. Es curioso que eso pase y que así se sienta, que puede sonar como una exageración, pero creo que puedes dar crédito de que esas cosas pasan. Pasan totalmente. Y de repente mirar el reloj y decir, ¿y cuándo han pasado 3, 4 horas? ¿Qué? Sí, sí, al menos en lo personal, muchas cosas que pasan en lo que escribo Ujú. son cosas que van surgiendo cuando voy escribiendo, que surgen Sí, casi por sí solas. Es maravilloso. pues me alegro muchísimo de haberte tenido y ya sabéis, animaros a todos a leer Kurogami en Wattpad, creo que también está en Inspire, ¿no? Sí, pero un Y poco abandonada. un Tengo que poco retomarlo. abandonada. Bueno, claro, si no le leéis allí en Inspire, ¿para qué va a ir a Inspire? Iros a Wattpad. O sea, Eso, eso. y nada, muchas gracias. Un besote. Gracias a ti. Nos vemos.